Pues en este vídeo vamos a ver cómo José Carlos Sáez consigue capturar este pedazo de mero. Y como es habitual en él, habéis visto el disparo que le ha dado, ¿no? Lo ha dejado en el botón de off. Pues bueno, ya te lo tenemos arriba. Y como siempre os pongo el vídeo íntegro, para que podáis ver el lance entero, desde que baja hasta que sube. Y arriba tenéis el cronómetro. Ahí veréis la apnea que hace, que normalmente estos pescadores, a 42 metros de profundidad que está, suelen rondar los 2 minutos o los 2 minutos y algo. Pues vemos que las aguas están bastante claras y eso nos va a permitir ver que el fondo se trata de una zona bastante plana, y el hecho de encontrar aquí una piedra que tenga bastante hueco puede hacer que todos los peces grandes se refugien en él. Ahora José Carlos se va a fijar en la piedra que quiere mirar, y justamente en ese momento se va a acercar un pez. Que quiero que en comentario me digáis de qué se trata, del mero o del abadejo. Ahí lo tenéis, a ver qué es. Es bueno tamaño, ¿eh? Pues ahí tenemos la piedra, ahí justamente delante. Y como obra de arte parece que desaparece. No está. Delante hay un coleto. Se han metido detrás de un coleto. Por lo tanto, José Carlos lo va a tener que apartar con la punta de la varilla. Ahí sí se ve el mero. Ahí detrás está. Pero fijaros bien en la cueva. A la derecha del todo estáis viendo la cola del abadejo. Ahí el mero. Y ahora ahí atrás un congrio. De locos. Como siempre, un disparo magistral. Como si hubieran colocado el mero ahí muerto y sale solo. 42 metros de profundidad y el temple que tiene este pescador. Qué imagen, ¿eh? La misma cueva como estaba el abadejo, metido más a la derecha, y a la izquierda el congrio. No son pocas las veces que vemos un congrio o una morena viviendo en simbiosis con un mero. Pero el mero y el abadejo juntos, qué pasada, ¿eh? Y de buen tamaño además. Pues ahí tenéis el cronómetro, que siempre lo pongo. 2 minutos 15. Pedazo de apnea que se ha marcado en bajar a esos 42 metros de profundidad y regalarnos este pedazo de imagen que, recordamos, se trata de José Carlos Sáez, un pescador que nos tiene habitualmente acostumbrado a ver meros de este tamaño e imágenes impactantes de que pesca casi siempre por debajo de los 40 metros e incluso algún vídeo que tenemos por debajo de los 50. Ahora os he dejado esta imagen para que veáis los cortes que le hace, ya que se le ve muy bien dónde le hace los cortes, que utilizamos siempre los peces grandes como asa, para poder dárselo al barquero y que lo pueda coger bien. Es la mejor manera de coger los peces y no hacernos daño, ya que los meros por dentro de la galla nunca le metáis las manos, ya que no vaya a poder tirar para atrás después. Levante. Pues aquí vamos a ver cómo saca el mero para arriba y cómo le da instrucciones para poder grabarlo bien y enseñárnoslo. Adelante, ¿vale? No doble la cabeza hacia ti. Recto completamente. La cabeza hacia ti, no. Recto completamente. Que suba el pescado. ¿Así? No, apoyado hacia ti, no. Así, sí. Ahí está. Vemos que el barquero está fuerte para sacar ese pedazo de mero. Pues bueno, hemos visto que al lado del mero estaba ese abadejo. ¿Qué creéis? ¿Era el mero o el abadejo el que se metió en la cueva? Dejádmelo en los comentarios, que ya le preguntaremos a José Carlos que nos saque de duda, que él lo vio mejor que nosotros en el vídeo. Tampoco es fácil, con las corrientes, justamente bajar en la inmensidad del océano, justamente en el mismo sitio, para volver otra vez a la misma piedra. Que esos números que el barquero le estaba diciendo cuando se estaba acercando eran los metros que le quedaba para llegar justamente a donde tenía que soltarse. Que siempre es más fácil soltarte un poquito antes que después. Así no tienes que nadar contra corriente. Pues 42 metros y ahí vemos el congrio y el abadejo, que está bastante pegado a la derecha. Y mirar ahora lo que hace. A 42 metros va a quitar una goma del fusil. Ya lleva casi 1 minuto de apnea, y realizar ese esfuerzo de quitar la goma a esta profundidad os aseguro que es una auténtica locura. No lo hagáis ni a 5 metros.
Uf. De nuevo, un disparo sublime. Otra vez en el botón de off. Y otro pescado que lo saca exactamente igual. Un auténtico fuera de serie. Un auténtico cirujano. Impresionante, ¿eh? Cómo de la misma piedra ha conseguido sacar este pedazo de mero y este pedazo de abejo. Y los dos totalmente muertos. Qué fácil lo hace todo. A 42 metros, quitar la goma, disparar, sacarlo. Resulta facilísimo. Pero de verdad, que nadie lo pruebe. Que nadie baje a esas profundidades. Que nadie quite una goma debajo del agua. Y no intenten imitar a estos fueras de serie. Que os aseguro, estos vídeos son una auténtica locura. Parece muy fácil, pero en cada bajada estos pescadores se juegan la vida. Y os aseguro que no merece la pena. Así que ya sabéis, si os gusta la pesca profunda, dedicaros a ver mis vídeos y no hagáis locuras. Y ahí ya vemos cómo sube este abadejo para arriba. Que espero que os haya gustado el vídeo de José Carlos Sáez y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.